Cuéntame, Antonio, tú que estás, bueno, en planta hospitalaria y demás, eh, a nivel del servicio de endocrinología, ¿cómo se suele valorar? O sea, bueno, porque en atención primaria está claro que por norma, ¿vale? Yo incluso lo tengo pacientes que les digo, antes de empezar conmigo, que se hagan la analítica normal y les mando la glucosa a duras penas muchas veces en atención primaria, le ponen la glicada, pero la insulina en ayunas, o sea, casi les ponen la cruz. No sé si o sea, vosotros, pues no sé, incluso fructosamina o el Sí. índice OMA, o sea, qué es lo que establecéis o cuándo se establece? Yo entiendo también que no se pueden poner todos los recursos económicos, ¿vale? Entonces, claro, una cosa es lo ideal yo como Ujú, médico privado, que quiero entrar hasta el fondo, pero luego en atención ujú, primaria y o en ujú, endocrinología, ¿vale? O sea, quiero saber un poco por curiosidad, ujú. ¿cómo se suele trabajar? Sí. Claro, depende, claro, ahí te voy a decir, depende del contexto. Yo diría que tenemos varias herramientas, ya has comentado algunas. La insulina en ayunas es una herramienta, el OMAIR, que al final es un cálculo matemático a partir de la insulina en ayunas, sería otra. Y luego también está, que en algunos casos considero que es muy, muy, muy oportuno, es el péptido C, donde tú valoras, claro, la reserva pancreática, es decir, cuánta insulina está produciendo mis células beta, ¿vale? Por tanto, es una forma también de valorar ese estado de hiperinsulinemia, ¿no? Y también, además, el péptido C se ha relacionado en múltiples estudios sobre, por ejemplo, la efectividad de la metformina para el tratamiento de la diabetes. Es decir, si yo tengo una reserva pancreática elevada con un péptido C elevado, yo sabré que mi paciente va a responder bien a la metformina porque lo que principalmente tiene el paciente es una resistencia a la insulina y no una insulinopenia, por ejemplo, ¿vale? O sea, Así que, bueno, bueno, pero nada, pero claro, depende del contexto, ¿no? Como también me has dicho, el péptido C, porque un tío que esté en cetosis o en déficit calórico, el péptido C suele salir muy bajo. exacto, exacto. Por tanto, al final hay que contextualizar. Yo creo que no solo tenemos una herramienta, sino que tenemos varias. Por ejemplo, también el péptido C es un marcador regular cuando, por ejemplo, tenemos un paciente con una diabetes insulinodependiente, donde ahí también incluso la insulina en ayunas y el péptido C se alteran, ¿vale? Y algunos fármacos como análogos de la somatostatina u otros que también pueden alterar estos valores. Así que yo diría que nosotros de forma práctica, por ejemplo, una mujer con una sospecha de un SOP, de un síndrome de ovario poliquístico, sí que vamos a utilizar y nos será de gran ayuda el OMAIR, por ejemplo, ¿vale? Luego, en otros contextos, por ejemplo, en un paciente quizás oncológico, con que sabemos que, por cierto, los procesos oncológicos generan resistencia a la insulina, también, detalle importante, ¿vale? Por ejemplo, en esos contextos, la insulina en ayunas o incluso también el OMAIR y el péptido C, los test nos serán de tremenda ayuda, ¿no? Por tanto, ahí sí que va a depender muchísimo de la patología. Pero a mí la verdad que cuando considero que vale la pena y que me puede cambiar mi actitud terapéutica, sí que no me tembla la mano en pedir más pruebas o en pedir más marcadores para estar seguro de cuál sería la mejor Ujú. intervención